Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. En el bolso he puesto está lloviendo amor, porque en mi zona es que llueve muy poco y para mí y para muchos de los que viven cerca de mí, pues nos encanta que llueva, porque la lluvia nos trae tranquilidad, nos trae paz y yo me siento plenamente feliz cuando llueve. Entonces, si en este caso está lloviendo amor, pues el amor es algo que todos necesitamos y que todos podemos dar. Por eso el bolso que he hecho. Ahora os explico cómo lo he ido haciendo. A la hora de dibujarle la gota, tenía esta gota de otros trabajos de antes y la he ido simplemente dibujando el contorno a la misma distancia más o menos. Le he puesto aquí una raya a 4 centímetros de separación para más o menos calcular que estén a la misma altura. Y luego los corazones es simplemente pues doblo el papel, doblo un papel, lo doblo así por la mitad y hago la forma del corazón con las tijeras. Y los voy haciendo, cada uno me sale de una manera y el que más me guste pues lo voy a abrir. Este me ha salido así alargado, pues lo voy colocando y formando la composición, y cuando me gusta pues ya le dibujo el contorno y ya está. Lo estoy bordando a punto de cadeneta, relleno. Primero le hago el punto de cadeneta alrededor, bordado, no hecho con el ganchillo. Entonces le hago el borde y luego lo voy rellenando. Le hago el punto de cadeneta al lado, luego otra vez al lado, hasta que se lo relleno todo. Los colores están en la descripción. También el punto de cadeneta os enseño, tengo otro vídeo donde enseño a hacerlo. Y ahora voy a enseñar cómo lo calco. Entonces, si tengo aquí se me ha olvidado hacer una gota, pues entonces la pongo el papel y tengo un papel de calco rojo, lo pongo hacia abajo, a ver si lo hago en el sitio que es. Y entonces simplemente pues le paso con el bolígrafo. Ahora mismo no encuentro aquí bolígrafo, lo voy a hacer con el lápiz. No se hace bien porque como le he puesto la guata debajo, pues no se hace bien, pero con que se señale un poquito ahí suficiente. Casi no se señala, pero ahora se lo repaso con el lápiz. Yo lo hago con el lápiz normal, que se hace muy bien. Y ya estoy preparada para hacer la otra gota. El forro lo voy a cortar exactamente igual, pero la parte de arriba le voy a poner una tira del mismo color, porque el va a ser de otro color, no tengo bastante. Pero la parte de arriba se la voy a poner de este color para que no se vea al abrir el bolso el otro color inmediatamente, la parte de arriba del forro. Y luego el asa mide 70 centímetros y le he puesto una friselina, la doblo por la mitad y luego otra vez por la mitad y otra vez por la mitad y 4 veces. Mide 12 centímetros la tira y se queda pues en 3 centímetros. Voy a medirlo a ver si son 3 centímetros lo que se queda. Sí, 3 centímetros, porque lo he doblado varias veces. Pues le he cosido la parte de los lados, tiene 38 de ancho
por 46 de largo. Está incluido en la parte de las costuras, también está todo incluido ahí, en esa 38 por 46. Luego la asa se la he puesto hacia abajo, miden 70 centímetros, a 10 centímetros del borde las he puesto, y el forro lo he hecho del mismo tamaño, la parte de arriba del mismo color para que no se note, y ahora le he cosido también los lados, pero le he dejado un espacio ahí para poderle dar la vuelta. Y ahora lo voy a introducir dentro del bolso, así, y le voy a coser la parte esta de arriba. Le voy a poner ahora unos alfileres, luego le daré la vuelta por el espacio que le he dejado. Entonces lo voy arreglando aquí por el borde, que coincidan las costuras. Así. La otra costura del otro lado. Y yo todo lo coso a centímetro y medio. Así hay que coserlo todo alrededor, pero hay que meter el asa por medio. Pues ya le he dado la vuelta y ahora le voy a coser aquí el borde para que el forro no se venga así hacia arriba. Eso va a ser ya la parte final. Bueno, y coserle el agujero que se ha quedado ahí en el forro.